que sea el Partido Demócrata o el Partido Republicano el que está en el poder. Es más guerras de agresión han salido de gobiernos demócratas que de gobiernos republicanos, pero no es porque los republicanos sean blancas palomitas. John Bolton declara que Trump había dicho que habría sido cool invadir Venezuela. Cool, chido, invadir Venezuela, de ese tamaño. Buenas tardes, otra vez a los compañeros del Buzón Ciudadano, agradeciendo como siempre este enorme esfuerzo que hacen por mantener en este clima extraño de una pandemia nunca vista, porque hay que tomar en cuenta que lo más parecido ni siquiera fue la pandemia del H1N1, sino que más bien lo más parecido se dio cuando la pandemia de hace 100 años aproximadamente, la llamada influencia española, en la cual pues nació en Estados Unidos y después se trasladó a España y tomó el nombre a partir de que pegó en España muy duro. Bueno, yo creo que para todos los mexicanos es muy importante efectivamente observar lo que pasa con nuestro vecino del norte. No es cualquiera, recordemos el dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y justamente antes de empezar con el tema, yo también quisiera, al igual que Toño Villegas, felicitar al gobierno de México por este gran logro de ser admitido en el Consejo de Seguridad de la ONU. No es fácil, aún así nuestro país obtuvo 187 votos, también fue admitido Noruega, también fue admitida Irlanda, parece que la India, con menos votos que México, porque de alguna manera esto muestra que a la luz internacional el gobierno de México es bien visto, tiene un prestigio. Hay que tomar en cuenta que en México tiene 38 cargos en Naciones Unidas, todos obtenidos por elección. Hoy en la mañanera del presidente, el doctor Ramón de la Fuente, que es el representante de México ante la ONU, daba información de ese tipo. Y bueno, pues vamos a comenzar. En este caso nos pusimos de acuerdo con los compañeros del buzón de que un tema que no puede pasar de moda para los mexicanos, que debería de estar permanentemente, y está, lo hecho lo está, en la mente de los mexicanos, pues es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con este futuro incierto, con esta decadencia del imperio, que nos interesa y somos los más interesados, porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera, tenemos casi 36 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos y que vamos desde la población originaria que iba de Texas a California y que se queda en los Estados Unidos después de la guerra con los Estados Unidos, y también porque tenemos un intercambio comercial del orden de 614,000 millones de dólares, que es una cantidad impresionante, porque es cercana a los 12 billones de pesos. Solo para que nos demos una idea, en un solo año este intercambio comercial supera el monto de la deuda externa. Hay que tomar en cuenta que la deuda externa de México, heredada por los gobiernos neoliberales, pues es cercana a los poquito más alrededor de los 11 billones de pesos. Por otro lado tenemos el TEMEC,
lo que antes era el Telecán, ¿no? Tratado de Libre Comercio, que incluye también a Canadá, que fue impuesto porque no fue obtenido por consenso, no se pasó por el Congreso mexicano, en la época de Carlos Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia de México por un fraude electoral y que bueno, también hay que tomar en cuenta que tenemos una gran cantidad de jóvenes y profesores universitarios que se forman en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que vemos hoy con nuestros vecinos del norte? Eh, Justamente el título de la plática era revisar, por un lado, la cuestión de la pandemia de coronavirus, de COVID-19 en los Estados Unidos. Es un contexto que no podemos ignorar, como no podemos ignorarlo tampoco en México. Una de las críticas más fuertes que yo hago a los llamados medios chayoteros, que pueden ser desde televisoras hasta Reforma, por ejemplo, ¿no? Y incluso puedo agregar hasta algunas partes de lo que veo en Aristegui Noticias o la revista Proceso, que estoy sorprendido, es lo que yo llamo un enfoque localista para analizar una pandemia. Es el peor enfoque que se pueda seguir. No podemos analizar una pandemia de manera real, objetiva, completa, si nada más pensamos en México. Y en ese sentido, tenemos que tener los datos de cómo Estados Unidos se convirtió desde hace casi 3 meses en el centro de la pandemia a nivel mundial. Tenemos que recordar que la COVID-19 nace en China y que a finales del año pasado y principios de este año, la mayor parte de la gente o ignoraba o hacía finta, estaba muy lejos China. En realidad, en los medios en México comienza a pensarse en la pandemia cuando llega a Europa. Hay que recordar que a México nos llega de Europa principalmente la pandemia, pero también de Estados Unidos, ¿eh? O sea, los primeros casos que la Secretaría de Salud señala en los primeros reportes donde todavía se buscaba el paciente cero y se buscaba el rastreo, podemos ver que a nosotros la pandemia nos llegó de Europa y de los Estados Unidos. No nos llegó por europeos ni tampoco nos llegó por norteamericanos, nos llegó por mexicanos que habían estado en Europa y que habían estado en Estados Unidos. Sin embargo, repito, desde hace 3 meses los Estados Unidos se convirtieron en el centro de la pandemia a nivel mundial. Los datos son muy evidentes, son muy elocuentes y los deberíamos de tener muy claros. Al día de hoy, 18 de junio, 2.200.000 casos confirmados de coronavirus en los Estados Unidos, lo que equivale a una cuarta parte de los casos totales en el mundo. No hay ningún otro país en el mundo que tenga ese número de casos. Brasil, que va al alza, no llega ni siquiera todavía al millón. Es decir, este solo dato nos dice que el centro de la pandemia son los Estados Unidos. Desde el 29 de marzo, entre 20 y 30.000 nuevos casos confirmados cada día. Fíjense, tenemos abril, mayo, más de la mitad de junio, entre 20 y 30.000 nuevos casos confirmados cada día, incluso con varios días con arriba de 40.000. Por ejemplo, de antier a ayer, 26.000 nuevos casos. Del mismo nivel, solo Brasil, solo que en Brasil comienza, digamos, la parte más fuerte de la pandemia 2 meses después que los Estados Unidos, por ahí del 28 de mayo. Estados Unidos, 120.000 fallecidos de COVID-19,
casi 3 veces el número de Brasil y del Reino Unido, que son los países que le siguen en número de fallecidos, y casi 7 veces el número de fallecidos en México. Es verdad que nos pueden impresionar 18,000 fallecidos por COVID en México, pero que no nos deberíamos de sorprender. Los que estuvimos atentos a ver el avance de la epidemia en Europa, observamos y fuimos pulsando cuál podría ser el futuro de México. Y bueno, pues lo que observamos en el caso del futuro de México, si nos impresionan 18,000, deberíamos de estar impresionados por lo más de 40,000 en el Reino Unido y en Brasil, y sobre todo por los 120,000 fallecidos en los Estados Unidos. Estados Unidos lleva abril, mayo y lo que va de junio con más de 1,000 fallecidos al día en promedio, de los cuales entre el 11 de abril y el 8 de mayo, casi un mes, 2,000 muertes diarias. Eso es cuando yo señalo un enfoque localista, cuando los medios mexicanos hacen un gran escándalo. Y digo, no los medios mexicanos porque no tenemos por qué generalizar. Me refiero a los medios mexicanos ligados a los chayoteros, a los medios mexicanos que quieren ser amarillista y que pareciera ser que en estos meses, desde principios de año, no tienen internet. Pareciera ser que no checan el sitio web del New York Times o de la Universidad Johns Hopkins o Our World in Data de la Universidad de Oxford. Pareciera ser que sus periodistas y a sus líneas editoriales no les interesa revisar los datos del Ministerio Alemán de Salud o del Ministerio Español o del Ministerio Italiano, porque este amarillismo que tratan de concentrar en el caso de México, pues tendremos que ver que los números son demoledoramente más fuertes en los Estados Unidos. Y hay un indicador muy fuerte que tiene que ver con el número de fallecidos por millón de habitantes. Es evidente que por un lado, si los países con más habitantes, Estados Unidos tiene casi 350 millones de habitantes, casi 3 veces menos, poco menos de 3 veces que México, países como China, como la India, como Pakistán, como Brasil e incluso como México, pues es evidente que va a haber más fallecidos, más contagiados y más de todo. Va a haber más mujeres embarazadas, va a haber más niños, va a haber más personas con lentes. Eso es evidente. Se consumen más alimentos, pues sí. Se consumen más computadoras, sí. Hay más números de celulares, sí. Pues son poblaciones más grandes. Entonces, lo que se hace en organismos internacionales, más allá de los números absolutos, pues es también tomar en cuenta los números relativos. Y los números relativos son muchos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con el número de habitantes, lo que se llama la tasa de mortalidad. En ese sentido, los Estados Unidos tienen al momento de hoy, porque estos números van cambiando, es una situación dinámica, tienen al día de hoy 362 fallecidos por millón de habitantes. Están solo por debajo de Bélgica, que es el país que liderea esta clasificación negativa a nivel mundial, que tiene 835 fallecidos por millón. Están por debajo del Reino Unido, que tiene 621, por debajo de España e Italia, que tienen alrededor de 580, y que están por debajo de Suecia, que tiene 500, y debajo de Francia, de 453. Inmediatamente después vienen los norteamericanos. México está lejos de los Estados Unidos, tiene un indicador que es casi 3 veces menor, 142, a pesar de que México tiene una alta población en tasa de riesgo. En el caso de los españoles e italianos, la tasa de letalidad del virus se concentró fundamentalmente en poblaciones superiores a los 70 años de edad, a los 80 e incluso a los 90 años de edad. Hay que tomar en cuenta que su expectativa de vida
es mucho más alta que la expectativa de vida en México. Sus poblaciones de riesgo, también incluyo el caso de Bélgica y el caso del Reino Unido y Suecia y Francia, no estaban como México en poblaciones de alrededor de 40 o 50 años de edad, sino mucho más arriba. En el caso de México, pues tiene que ver con la obesidad, la alta tasa de comorbilidades, diabetes, cáncer, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y que por lo tanto nos ha salido barato. Los medios mexicanos deberían estarse preguntando por qué en los Estados Unidos esta tasa es tan alta. Y yo no los he visto haciendo una discusión seria. ¿Por qué la tenemos que hacer? Ya di una plática para el Buzón Ciudadano y para Círculos de Estudio en Jalisco, y después me la han pedido en otros ámbitos sobre lo que habíamos estado discutiendo de la pandemia en México. Es muy importante que una de las hipótesis son varios elementos, esto es multifactorial, no es lineal, no es una sola causa. Sí tenemos que ver por qué entró en crisis el sistema sanitario norteamericano. Sí hay diferencias tremendas, por ejemplo, con Alemania, incluso con la misma Francia. ¿Y por qué los mexicanos tenemos que analizar esta crisis del sistema sanitario norteamericano? Pues porque desde Miguel de la Madrid, porque los últimos 30 años de gobiernos neoliberales mexicanos, de una clase política formada en los Estados Unidos, incluso ideológicamente, por una clase política subordinada a la mentalidad ideológica norteamericana, trató de imponernos en México ese sistema de salud norteamericano, también el sistema de salud y también otras cosas. Pero esos dos sistemas son claves, la sanidad y la salud. ¿A dónde nos querían llevar los neoliberales mexicanos? Tanto panistas como priistas, porque esto lo tenemos que dejar bien en claro. Lo mismo el gobierno de Vicente Fox que el gobierno de Felipe Calderón mantuvieron una política en donde no hubo diferencias entre la política aplicada por Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari hasta la política aplicada por Enrique Peña Nieto. Bueno, ¿cuáles son estas características del sistema sanitario norteamericano al que los mexicanos no le debemos apostar? Primero, casi en su totalidad es privado. Un sistema sanitario privado implica, si tienes dinero, te atiendo. Si no tienes dinero, no te atiendo. Varios analistas a nivel internacional, entre ellos he visto varios análisis, por ejemplo, en la BBC de Londres, marcan que esta característica ha sido esencial, incluso para ubicar geográficamente los focos. El epicentro de la epidemia en Estados Unidos se manejó en Nueva York y en Nueva Jersey, porque evidentemente los inmigrantes, la gente pobre o la gente con seguros que no dan mucha cobertura, el hecho de que el sistema sea privado impide el acercamiento a estos sistemas. Esa es una primera característica en México, y las derechas europeas intentaron también aplicar este sistema, desmantelando sistemas públicos de salud como los que teníamos en México, con el Seguro Social, con el ISSSTE, con la Secretaría de Salubridad, los que tenían los europeos, ¿no? Aún así, como dice el dicho, más le queda al rico cuando empobrece que al pobre cuando enriquece. Quiere decir que estos desmantelamientos no han sido repentinos, sino paulatinos, derivados principalmente de bajar la inversión en lo público y trasladar esa inversión o permitir la inversión en lo privado. En México vemos en todas nuestras ciudades, estamos llenos de la medicina privada, de consultorios privados, y si por el PAN y el PRI hubiera sido, habrían desaparecido el Seguro Social y el ISSSTE. Segundo, el sistema norteamericano de salud
no solamente es privado, es caro, porque yo puedo tener un servicio privado, pero eso no significa que sea caro. En los Estados Unidos, una consulta ordinaria puede costar unos $150, unos 3,000 pesos mexicanos. Si pensamos que en México una visita con un especialista privado puede costar alrededor de 700 pesos, pues podríamos estar diciendo que en los Estados Unidos cuesta 5 o 6 veces más. Es costoso. Si no tienes dinero, no accedes. Tercero, precisamente porque es costoso y porque es privado, en los Estados Unidos tienes que tener un seguro de gastos médicos, pero el seguro de gastos médicos no cubre la totalidad de los gastos. Y además hay 25 millones de norteamericanos sin este tipo de seguros, lo que quiere decir que las deudas que se generan en el sector salud, pues la tienen que pagar de su dinero. Cuarto, los norteamericanos tienen universidades privadas costosas. Estudiar medicina en Estados Unidos, a datos del año pasado de 2019, por lo tanto muy actualizados, son del orden de $50,000 anuales en una universidad privada. 1,000,000 de pesos al año. Si tomamos en cuenta que una licenciatura de medicina puede durar entre 7 y 8 años, en el caso de los Estados Unidos, pues estamos hablando que una licenciatura en medicina puede costar tranquilamente 7 millones de pesos, 8 millones de pesos en una universidad privada. Y en una universidad pública cuesta $35,000, es decir, solamente $15,000 menos. La diferencia es enorme, porque esa diferencia, que son nada más $15,000, de todas maneras hace terriblemente costosa estudiar medicina, tanto en una universidad privada como en una universidad pública. Entonces, ¿qué sucede? Pues si yo tengo que invertir 7 millones de pesos en estudiar en una universidad eh, privada o pública, después esa inversión la tengo que recuperar. Para hacernos una idea, en Alemania, el año de medicina en una universidad pública cuesta 3 veces menos que en los Estados Unidos, alrededor de $11,000 anuales. En el Reino Unido, perdón, en el Reino Unido 11,000. En Alemania y en Francia cuesta alrededor de $700. $700 al año. Estamos hablando de 7,000, 14,000 pesos al año, lo que quiere decir 7,000 pesos el semestre en Alemania o en Francia. La diferencia es enorme. A diferencia de los sistemas canadiense, francés, alemán, italiano, español, donde los médicos se forman en universidades públicas, en muy buenas universidades públicas, de muy buen nivel, la mentalidad de estos médicos, que muchas veces son becados por estas universidades, cuyas carreras son pagadas por sus pueblos, su mentalidad no es el lucro. Ellos saben perfectamente que al terminar sus estudios en las carreras de medicina, se van a incorporar al sector público, a los hospitales públicos. Entonces, los norteamericanos están entrampados porque cualquier persona que estudia medicina en los Estados Unidos termina con una deuda muy grande que tiene que pagar. En los Estados Unidos, las deudas estudiantiles es una de las deudas principales de las familias. Tranquilamente uno puede terminar una carrera a los 25 años de edad y todavía seguir debiendo a los 50 años de edad, ser ya padre y tener que seguir pagando la deuda universitaria. Eso también implica un problema estructural para los Estados Unidos. Aunque los médicos norteamericanos jóvenes, recién egresados, con poco tiempo de egresar,
quisieran cobrar menos, no podrían, porque sus deudas se van incrementando por el pago de intereses. Bueno, todo esto junto hace que quienes han fallecido en los Estados Unidos, de estos 120,000, pues la mayor parte son inmigrantes ilegales, por lo tanto, no se pueden acercar, les da miedo acercarse a los hospitales, son pobres, desempleados, personas sin seguro médico, con obesidad, con comorbilidades. Ese es el sector de la población norteamericana que ha pagado el precio de este sistema sanitario. Y hay que tomar en cuenta que además de las 25 millones de personas que no tenían seguro médico antes de la pandemia, tenemos que agregar 40 millones de desempleados que dejaron de tener la cobertura de los seguros. Es decir, en Estados Unidos una gran parte ahorita de su fuerza laboral, 65 millones, no tiene acceso a seguros médicos. Ya sabemos que la mayor parte de la gente que se contagia con el coronavirus sobrevive. Eso lo sabemos. Es una alta tasa de gente que ha sobrevivido al coronavirus. El problema está en que si yo me contagio, yo puedo llevar ese contagio a mi familia. Y a lo mejor ya hay en mi familia, ahí sí ya tengo personas que son en riesgo. Yo me puedo contagiar, puedo sobrevivir, pero puedo llevar a mi familia a una persona que está más débil, una persona de mayor edad, una persona con mayores problemas de salud o que su sistema inmunológico no le permite sobrevivir. Hay que tomar en cuenta que ahorita en el mundo hay aproximadamente 8,5 millones de personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 4,5 millones ya se han recuperado, los otros 3,5 millones son casos activos, de los cuales prácticamente 3,542,000 tienen la enfermedad, pero tienen síntomas leves y que solamente alrededor de 55,000, un 2%, tienen casos severos. Prácticamente el número de fallecidos de las personas que han sido contagiadas, que son 5 millones de personas, 4,5 millones se han logrado recuperar, aproximadamente el 91%, y desgraciadamente 9% han fallecido. Uh-huh. Con la población más débil en los Estados Unidos. Y es que los números nos marcan, porque a veces se tiene la idea equivocada de que en Estados Unidos no hay pobres. Su sistema de Hollywood, el sistema publicitario, la manera en lo que ellos han vendido su éxito como sistema, sobre todo cuando competían contra la Unión Soviética, pues es la cuestión de la riqueza, es la cuestión del llamado sueño norteamericano, es la cuestión del decir nuestro sistema privado es mejor, nuestro sistema de la competencia. Pero hay que tomar en cuenta que en los Estados Unidos hay 40 millones de pobres. De estos 350 millones de su población, 40 millones son pobres. De esos 40 millones de pobres, y me estoy cambiando ya paulatinamente al otro tema que quería tocar hoy, el 28% es de población nativa, pueblos originarios, todas las poblaciones indígenas que estaban ahí y que fueron masacradas por los colonos europeos, principalmente ingleses, cuando detona la inmigración totalmente ilegal de europeos que llegan al continente americano. Uh-huh.
Es decir, casi una tercera parte de estos 40 millones de pobres, pues son poblaciones nativas. Un 26%, que sería más o menos una cuarta parte, lo conforman poblaciones afroestadounidenses. Un 23% son latinos, principalmente mexicanos, pero hay un 12% de pobres blancos y un 12% de pobres de origen asiático. Hay que recordar que los Estados Unidos, a diferencia de México, es un país joven, relativamente joven, es un país que tiene poco más de 200 años, 250 años de existencia, pero que además se ha caracterizado siempre por hacer una segmentación de raza, de origen étnico. Los Estados Unidos permanentemente viven esta gran contradicción. Por un lado, poblaciones que no son europeas y por otro lado, esta cuestión de segmentar. Esta cuestión permanente de referirse a los indígenas, a las poblaciones negras, a los latinos, a los blancos, a los asiáticos. Estados Unidos tiene 18 millones y medio de personas en pobreza extrema, de los cuales 5 millones están en una pobreza extrema equivalente a niveles del tercer mundo. Es ahí donde tenemos que ubicar dónde están estas víctimas del coronavirus. Y bueno, ya que toqué este tema de los pobres, ¿qué podemos observar? ¿Qué hemos venido observando? Primero, los Estados Unidos emergen como una potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre lo he afirmado, el mejor negocio que hacen los Estados Unidos es entrar tardíamente a la Segunda Guerra Mundial. Ellos primero no es que lo hubieran hecho de adrede o su clase política lo hubiera hecho de adrede, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí me refiero a que en un primer momento, 1939, los norteamericanos se mantienen al margen de la guerra mundial y empiezan a calibrar la correlación de fuerzas y empiezan a observar la cuestión de los alemanes, el eje, los italianos, Japón invadiendo China, y por otro lado la resistencia inglesa principalmente, porque hay que recordar que los alemanes rápidamente ocuparon Francia, Bélgica, Holanda, y donde se enfrentaron fue con la Unión Soviética, que es el momento clave en donde los Estados Unidos intervienen. Es decir, ellos intervienen en una guerra donde ya había una alta tasa de desgaste en los países europeos. Hay que recordar que la Unión Soviética pagó un precio muy alto, 20 millones de muertos en esa Segunda Guerra Mundial, de un total de 50 millones, es decir, un 40% fueron rusos, no rusos, Unión Soviética en general, porque estaba antes todavía Ucrania, ¿no? Por ejemplo, Bielorrusia, y los países que formaban la Unión Soviética. Los Estados Unidos emergen de esta guerra como potencia victoriosa, cuando en realidad llegaron al final. Ellos llegan a esta guerra cuando Alemania ya había sido derrotada en el famoso sitio de Stalingrado, en donde efectivamente ellos ingresan como grandes salvadores y Hollywood se encarga de pasar esta fábula, películas como El Soldado Ryan y otras más, muchísimas más, en donde ellos se quieren presentar como los grandes salvadores de Europa, cuando en realidad estuvieron retardando su ingreso a esta guerra. Pero bueno, salen como potencia emergente y comienzan a competir directamente con la Unión Soviética, desplazan a sus antenados, que era el reino británico, es más, se quedan con partes de posesiones que antes controlaban los ingleses, y bueno, pues de ahí viene un desarrollo económico que todos vimos en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90 del año pasado. Esta pandemia de coronavirus toma a los Estados Unidos en un momento histórico diferente.
en una pérdida de hegemonía económica, mantiene una hegemonía militar. Durante la Guerra Fría, los únicos que le pelearon esta hegemonía militar fueron los soviéticos, pero hoy en día, desde hace unos 10 años, una década, pues hay países, sobre todo del sudeste asiático, China, Corea del Sur incluso, que han comenzado a competir, Singapur, Japón ya se sabía, ¿eh? Japón empezó a competir económicamente con los Estados Unidos, pues desde la época del radio, de los transistores y la miniaturización electrónica, ¿no? Son los primeros que empezaron a vender computadoras japonesas compitiendo contra los mismos norteamericanos. Sin embargo, hoy vemos la potencia de compañías europeas como Samsung, por ejemplo, que puede competir tranquilamente con Apple, ¿no? Hoy también es Huawei. Hoy vemos una competencia muy fuerte también por elaborar una vacuna contra el coronavirus, pero también una batalla, como dicen los franceses, tête a tête entre China y los Estados Unidos por el desarrollo de las redes 5G. Es decir, este levantamiento paulatino de la economía del sudeste asiático, a grado tal de que, por ejemplo, Daewoo, que produce plataformas de extracción de petróleo en aguas profundas, pues tiene entre sus clientes a las petroleras norteamericanas. No son los norteamericanos, digo, no son los coreanos los que le compran a los norteamericanos, ¿no? Al revés. Entonces, viene este panorama que no podemos perder de vista. Yo recomiendo mucho los análisis del doctor Alfredo Jalife, experto en geopolítica, y que ha dado muchos elementos de esta batalla entre las élites a nivel geopolítico mundial y que ha venido rastreando en libros, en conferencias, cómo se han ido dando estos cambios. Bueno, es en este contexto que detona la muerte de George Floyd a finales de mayo, afroestadounidense, asesinado por la policía, y hace 4 días otro joven, también afro. Hay una carga pesada que los norteamericanos tienen, derivada de los ingleses, también de los franceses, que es la cuestión de la esclavitud de los negros que son llevados a Estados Unidos en contra de su voluntad. No es como hoy que son inmigrantes que quizás huyen de la pobreza, que huyen de la guerra, que huyen de la violencia, como los hondureños que han estado pasando por México. No, esa inmigración de población africana a los Estados Unidos fue forzada. Fueron los ingleses los que comenzaron pues, a secuestrar, porque eso fue lo que hicieron. Fueron a África a secuestrar a africanos para esclavizarlos, principalmente en las plantaciones de algodón, pero no solo, digamos que eso fue el inicio, y se los llevaron a Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese problema, pues porque estamos hablando ya de siglos de haber llevado una población forzada, ya de origen norteamericano, ya con generaciones nacidas en los Estados Unidos, y que bueno, las inmigraciones siempre han existido de la periferia al centro de los imperios. Vemos el caso de la India y cuántas personas de origen hindú viven en el Reino Unido. Hoy lo vemos, todavía van décadas de inmigración del norte de África a Francia, a Bélgica, por ejemplo. Vemos la inmigración de mexicanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, caribeños a los Estados Unidos, hondureños, salvadoreños. Y bueno, esa inmigración siempre es pues por búsqueda de trabajo. Se da al interior de los países. Hay que tomar en cuenta que parte de esta migración de la población de origen africano en los Estados Unidos, pues también se da al interior de los Estados Unidos, comienzan a moverse de esta zona original de las 13 colonias y se van extendiendo hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste.
Es lo mismo que nosotros vemos con la inmigración del sur de México al Valle de México, poblaciones de Oaxaca, chiapanecos, etcétera. Eso es un proceso natural de inmigración de las poblaciones, pero en el caso de la población africana en los Estados Unidos, no, eso no fue natural. Hay una tensión que se vive desde hace siglos en el cual las poblaciones afroestadounidenses, pues primero tienen que dar la gran batalla por librarse de la esclavitud y terminar con ese sistema económico de los peores del mundo, de los peores. Pero después empieza una batalla que vimos a mitad del siglo pasado, que tiene que ver con los derechos civiles, Martin Luther King, Malcolm X, las Panteras Negras, la cuestión de luchar contra la discriminación, contra el racismo. Recordemos que en Estados Unidos había segregación racial, como lo que más reciente se vivió en Sudáfrica, en donde ahí eran descendientes de los holandeses, baños públicos segregados entre población blanca por la población negra, transporte público, el caminar por las banquetas, por supuesto, una cuestión enorme de obstáculos para el ingreso a las universidades, para el ingreso a los trabajos, menos salarios, etcétera. Lo que nosotros vimos ahora a finales de mayo son escenas de una violencia policial extrema en el cual era muy curioso. Vi un reportaje, yo les recomiendo mucho, de esta periodista rusa, Ina Ifanogeloga, ¿no? Que tiene su programa en español, Ahí les va. Son muy cortitas sus cápsulas, es muy buena, es además agradable, es simpática, eh, bromea mucho. Y ella hicieron un juego muy interesante en donde presentaban escenas de lo que estaba pasando en las ciudades norteamericanas cuando salen a protestar por el asesinato de George Floyd, pero con textos de cadenas norteamericanas, por ejemplo CNN, sobre Venezuela o sobre Cuba o sobre opositores al gobierno norteamericano. Bolivia, por ejemplo, con el golpe de Estado de Yanín Áñez, ¿no? Entonces, esta cuestión de esta violencia que nosotros observamos no se veía en Estados Unidos. Sí ha habido incendios, por ejemplo, saqueos, agresiones a policías. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos es un pueblo de gente armada. Hay aproximadamente 350 millones de personas armadas en los Estados Unidos. No, no, de personas armadas no, de armas. Digamos que en promedio es una persona, un arma para una persona, incluyendo a un bebé o incluyendo a niños de 2 o 3 años de edad. Es un pueblo que está armado. Y esta violencia gratuita, muchas escenas de, por ejemplo, camionetas de la policía embistiendo personas, estas escenas de policía montada arrojando los caballos a la gente, estas escenas de golpeando a gente que no está haciendo nada más que protestando, pues sí son de una violencia extrema, son escenas casi de preludio de una guerra civil, son escenas como las que vimos en Ucrania en la Plaza Maidán, son escenas como las que se vieron en Egipto con la primavera árabe, son escenas como las famosas guarimbas que hemos visto en Venezuela, ¿no? Y bueno, Donald Trump llegó a preocuparse a grado tal que incluso amenazó con sacar al ejército. Algo que habría sido inédito y que habría sido el último cartucho de Donald Trump. Porque una vez que sacas al ejército a las calles y no logras resolver el problema, pues ya no te queda nada, ¿no? De hecho, hoy sale una nota, sería interesante leer el libro de John Bolton, que colaboró en el gabinete de Donald Trump, en el cual John Bolton declara que Trump había dicho que habría sido cool invadir Venezuela. Cool, chido, invadir Venezuela, de ese tamaño.
Todos lo hemos visto. ¿Dónde está la base social de Donald Trump? Grupos supremacistas WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, que es la base electoral de Trump, y que fueron potenciados por la llegada de Trump a la presidencia. Vimos en medio de la pandemia manifestaciones armadas en contra de gobernadores demócratas. Hemos visto cómo en ciertos sectores de los Estados Unidos se ha incrementado, se ha exacerbado el racismo y cómo incluso gran parte de la angustia que viven los sectores blancos pobres la canalizan hacia los inmigrantes, pero principalmente hacia los afro norteamericanos. Bueno, para dejar espacio a preguntas y no alargarnos, pues ¿qué está en juego? El próximo proceso electoral en noviembre de este año. Es una lástima que los demócratas hayan dejado perder a Bernie Sanders. Era una luz de esperanza para la población de los Estados Unidos de manejar un sistema distinto. Vamos hacia una competencia en donde pues son las únicas dos sopas que ha habido en los Estados Unidos. Es muy triste la vida democrática en los Estados Unidos, pues porque nada más hay de dos sopas. Una es amarga y la otra está más amarga. O sea, no hay de otra. O sea, lo que nosotros hemos visto es que en otras poblaciones da igual que sea el Partido Demócrata o el Partido Republicano el que está en el poder. Es más guerras de agresión han salido de gobiernos demócratas que de gobiernos republicanos, pero no es porque los republicanos sean blancas palomitas, no, quizás son los momentos históricos que ha tocado ver. Es evidentísimo que Trump busca de manera desesperada su reelección. Se ha peleado con muchísima gente de su gabinete. En esta pretensión de sacar el ejército norteamericano a las calles, fue detenido incluso por el secretario de la Defensa. Quería sacar incluso el ejército en contra del deseo o de la voluntad de gobernadores demócratas. Él amenazó con movilizar a la Guardia Nacional, salieron en algunos estados, porque la clásica mentalidad de Donald Trump, que proviene de la manera en la que él hizo negocios, no es la política, no es el entender los problemas, sino más bien es exacerbarlos, es aplastar al adversario, aplastar al oponente. Todos estos lugares comunes que han circulado en la sociedad norteamericana, pues los ejemplifica Donald Trump. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Pues repito los números. Tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en los Estados Unidos. Pues Joe Biden no es Bernie Sanders, no sabemos si va a haber como el voto útil. Recordemos que el voto útil se manejó en México en el año 2000, cuando gran parte de la población le apostó a Vicente Fox, pero que Vicente Fox se convirtió en una gran desilusión porque este voto útil pues no mejoró las condiciones en el país, prácticamente siguió aplicando las mismas políticas del PRI. Entonces, pues en Estados Unidos pudiera ser que parte del voto útil se vaya hacia Joe Biden y que regresen los demócratas, el grupo de Barack Obama, el grupo de los Clinton. Por ahí se dice que posiblemente Joe Biden pudiera candidatear a la esposa de Barack Obama, Michelle Obama, dada su popularidad, ¿no? Creo que es hasta más popular que el marido, y que de alguna manera, digamos, este frente demócrata, en el cual pues, se pudieran agregar incluso algunos miembros del Partido Republicano, preocupados más que nada por sus reelecciones. Hay que tomar en cuenta que en los Estados Unidos tienen una amplia tradición de reelección en diputados, senadores, gobernadores, y que muchas veces pesa en el ámbito local el no arriesgar una candidatura. Eso explica también por qué ciertos sectores republicanos
han hecho críticas a la política de Donald Trump, no tanto porque se sientan demócratas. No hemos visto como en México que se cambien de un partido a otro. No, lo que hemos observado más bien es que de alguna manera se trata de limitar lo que está en las políticas que ha hecho Donald Trump. Entonces, ¿cómo van a salir los norteamericanos de la crisis? Depende. Hoy en México, Andrés Manuel López Obrador, coincido totalmente con él, pues está planteando la necesidad de tener otro tipo de indicadores que no nada más el PIB. Las previsiones del PIB, no nada más para México, para Estados Unidos, para Europa, son desastrosas. Es natural. Se rompieron las cadenas de producción. Mucha gente se fue, millones de personas en el mundo se fueron al desempleo. ¿De cuánto estamos hablando? Centenares de millones de personas. Cierre de negocios. Claro, toda esa crisis económica, si la medimos nada más con respecto al PIB, pues va a costar, ¿no? No hemos salido de la emergencia sanitaria. Hay rebrotes en China, hay rebrotes en Alemania, hay rebrotes en México, hay rebrotes en España. ¿Por qué? Pues sí, por un lado está la prisa por reactivar la economía, por sacar adelante una vez más los negocios, recuperar el tiempo perdido, pero por otro lado está la cuestión también de los contagios, ¿no? ¿Qué puede suceder en este retorno masivo? Pues lo que se puede suceder es que más gente se contagie y que aumenten pues, el número de fallecimientos. Todo depende de quién se contagie. Recordemos también que hubo países como los Estados Unidos, como Suecia, como Brasil incluso, que le apostaron a la llamada inmunidad de rebaño. Es decir, en un primer momento, las autoridades, el caso del que más se hablaba era Suecia. Pero no nada más Suecia. Hay que recordar que Estados Unidos se manejó en políticas muy extremas. Cerró incluso las fronteras a vuelos procedentes de China. Si en realidad eso hubiera servido de algo en el primer momento, que ya entraron los norteamericanos tarde, a diferencia de México, pues la pandemia se habría detenido. Pero no fue así. De hecho, a los países que le apostaron a la inmunidad de rebaño, les fue mal. El Reino Unido aumentaron el número de fallecidos, Suecia aumentaron el número de fallecidos, tan es así que quien lideró la batalla contra el coronavirus, estoy hablando de científicos, epidemiólogos suecos, tuvo que aceptar que se equivocó. Es decir, el análogo de López Gatell en Suecia tuvo que reconocer que se equivocó. Y el Reino Unido también, ¿eh? Al inicio el Reino Unido soltó a su población con esta idea de la inmunidad de rebaño hasta que se dieron cuenta que el número de fallecidos comenzó a aumentar. A grado tal que el mismo Boris Johnson, primer ministro inglés, pues también se contagió y se tuvo que poner en cuarentena durante 14 días. Bueno, vamos muy ligados a los Estados Unidos. Si la economía de los Estados Unidos le va bien por el TEMEC, por las remesas, a los mexicanos nos va bien. Y si les va mal, nos va mal. Creo que lo que está haciendo hoy el presidente de México es la primera, bueno, es una de las primeras medidas antineoliberales que pueden permitir fortaleza ante el no tener que depender excesivamente de un país y que es el detonar el mercado interno. Estos programas sociales detonados por el gobierno de México, el INSABI, Sembrando Vida, los estudiantes que tienen becas, los apoyos a los adultos mayores, los apoyos que se dieron en esta contingencia de préstamos a la palabra, van en muy buena dirección, potenciar el mercado interno.
depender menos de las economías extranjeras. De hecho, estos grandes proyectos de infraestructura en México, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, como el corredor transoceánico que va a conectar Oaxaca con Veracruz, la costa Pacífico con el Atlántico, van en esa misma dirección. No nos vamos a poder separar de los Estados Unidos. Comencé esta plática diciendo, pues que tenemos 3,000 kilómetros de frontera. Pues no nos vamos a poder separar, ahí vamos a estar con los norteamericanos, vamos a tener que convivir. Ahora, estadísticamente, es muy probable que en menos de una década la primera minoría en los Estados Unidos ya no va a ser la población afroestadounidense, sino la población latina. Y de esa población latina, principalmente mexicanos. Entonces, pues tenemos que seguir esto. Fueron dos políticas muy distintas, la seguida por el gobierno de México con un sistema sanitario que está tratando de recuperar lo público, y los vecinos del norte con un sistema de educación y de salud prácticamente privatizados, y ahí están las consecuencias, ¿no? Más allá de lo que nosotros observemos, Estados Unidos mostró una debilidad estructural, no militar, ¿no? No militar, pero sí una debilidad estructural. También le pegó a China, ¿eh? O sea, también eso lo tenemos que decir. No es, esta plática no es una plática anti-norteamericana, no. Esta es una plática que está tratando de ver qué sucedió ahorita con la pandemia. ¿Ya salieron los norteamericanos de la pandemia? No, no han salido, ¿eh? Para nada, ¿eh? Todavía el número de casos diarios y el número de fallecimientos diarios nos dicen que ha disminuido la velocidad. ¿Ya salieron? No, no, tampoco México, ni los países europeos, ningún país europeo ha salido de la pandemia de coronavirus. Esa es una cuestión que también los mexicanos debemos de entender, que la cuestión de aplanar una curva no es una cuestión automática de que como por arte de magia, automáticamente, quién sabe por qué motivo, se iba a acabar la pandemia de un momento a otro. Cuando el gobierno de México toma la determinación de terminar la jornada de la sana distancia, pues medios irresponsables tratan de hacer pasar la idea, pues, de que ya todo terminó. Entonces, bueno, un poquito fuera de tema, pero ya con esto termino. Todos los países en el mundo le apostaron a aplanar la curva epidemiológica, incluidos los Estados Unidos e incluido México. España, Italia, el Reino Unido, Corea, China, todos, todos. El doctor Hugo López Gatel, en sus conferencias de la tarde, de la cual no me pierdo ninguna, las recomiendo mucho, trató de explicar a la población mexicana esta gráfica que yo tomé de la BBC, aunque la fuente es la Universidad de Washington, tratando de explicar qué significaba aplanar la curva epidémica. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos, e incluso en España, e incluso en Italia? Pues que prácticamente les agarra la pandemia en esta zona azul. No exactamente, pero casi, ¿eh? A ellos les tocó como una vía intermedia. Pero digamos, en esta zona azul, ustedes, cada país tiene un sistema hospitalario, un determinado número de médicos, un determinado número de enfermeras, un determinado número de hospitales, un determinado número de personal auxiliar, de camas de hospital, de unidades de terapia Maestro, intensiva, de perdón, ventiladores mecánicos. Fíjense cómo incluso los Estados Unidos tuvieron que importar de China no nada más medicinas, maestro, mascarillas, guantes, maestro, ventiladores mecánicos, ¿sí? Que tuvieron que importar los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ni siquiera el sistema hospitalario de los Estados Unidos tenía la capacidad de tratar a un alto maestro, no se ve la al gráfica. mismo tiempo.
Aplanar una curva epidemiológica quiere decir distribuir todos estos casos que están achurados en azul a estos casos que están achurados en café claro. ¿Qué se gana? Maestro, ¿no se ve Bueno, la pues gráfica? el máximo que tendríamos aquí se reduce. El máximo se reduce. Significa menos contagios. Pero además se alarga a lo largo del tiempo. El intervalo de tiempo en el que esta curva inicia y termina es mucho menor que el que inicia acá. Entonces, ¿qué quiere decir? El momento de tu punto de máximo contagio lo echas más afuera, es más pequeño, para que tu sistema de salud tenga la resiliencia suficiente para poder recuperar. Hoy vemos que en el Valle de México el número de camas son suficientes todavía, está saturado el sistema, sí, pero porque México tiene un déficit de médicos y enfermeras. Y ahora les voy a pasar la visión de los medios chayoteros o de los medios patitos, de lo que Maestro, quieren entender de lo que significa planar curva epidémica. O sea, nunca entendieron esto, ni han entendido, ni han tratado de entender. Y nos quieren vender la idea, que creo que esa sería la misma de Donald Trump, que sería esta. O sea, termina la jornada de sana distancia y como por arte de magia, segmentos maestro vertical, Valderas, el 1 de no junio se ve la termina gráfica. todo como por arte de magia. Jamás aplanar una curva epidémica no significa de ninguna manera una terminación abrupta de la pandemia. Eso no existe ni ha existido en la historia de la humanidad, que una epidemia termine de manera brusca. Es de una manera paulatina. ¿Por qué es importante entender este aplanamiento de una curva epidémica? Pues porque todos quisiéramos ya regresar a nuestro trabajo normal, a una normalidad como la que teníamos antes, pero no va a ser posible. No va a ser. Veamos ya el caso de las universidades inglesas, por ejemplo, que en un primer momento, las escuelas italianas, todos están discutiendo ya cuándo se regresa a clases. Y la fecha más cercana es mitad de septiembre. Es decir, todavía vamos a julio, agosto, septiembre. Fíjense, los europeos Maestro Valderas, no que se van ve de la salida, gráfica. que ya van en una parte bajada, todavía están hipotizando abrir las escuelas en 3 meses. Los mexicanos tendríamos que ir más allá de los 3 meses. Octubre, quizás. Y bueno, lo mismo en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos que seguir atentos los mexicanos y los mexicanos que viven en los Estados Unidos, los que tenemos familiares en los Estados Unidos? Pues ver cómo va saliendo los Estados Unidos, porque en la medida en que los países van saliendo de las pandemias, de la epidemia, esta es una pandemia, en la medida en que van saliendo de las epidemias, se reactiva la economía. Se va a reactivar con restricciones, claro que sí, pero una vez que comience a reactivarse la economía, se va a reactivar el flujo, hay obras que no han detenido, hay industrias esenciales que no pueden detenerse, no puede detenerse el sector salud, no puede detenerse el sector alimentario, no puede detenerse la energía eléctrica, no puede detenerse el sector de hidrocarburos, no puede detenerse el sector de Internet. Eso es claro, hay chance, tenemos tiempo, Con porque todo gusto, maestro. si ahorita se ven, son dos gráficas, ahorita se ve esta. ¿Correcto? Sí, Ah, también. ok. Entonces, miren, vuelvo a explicar, ahora sí que le tomo prestada la frase a Hugo López Gatell y con todo gusto lo volvemos a explicar, porque sí es muy importante, ¿eh? Miren, lo que les comentaba es esto, la gráfica azul que está a la izquierda muestra una gráfica en donde no hay intervención de control como medidas de sana distancia. ¿Cuál es el problema con una epidemia que detona con este tipo de comportamiento? Que todos los países en el mundo tienen un determinado número de médicos, un determinado número de enfermeras, un determinado número de especialistas, un determinado número de especialistas en medicina crítica, un determinado número de camas de hospital, un determinado número de hospitales, de unidades de terapia intensiva, de ventiladores, de equipos asociados a los ventiladores, de medicina, de stocks de medicina. Esos sistemas colapsan
cuando hay una alta demanda. Los sistemas hospitalarios estuvieron a punto de colapsar en España e en Italia, en donde la cantidad de personas enfermas que solicitaban atención hospitalaria llegó a grado tal que se hizo famosa una persona de la tercera edad en Bélgica, en donde ante la falta de respiradores, ventiladores mecánicos, ella renunció al uso de un ventilador y dijo, prefiero que se lo dejen a una persona más joven. Es decir, si hubiera habido dos ventiladores, pues uno para la persona joven y otro para esta señora. No, nada más había uno. Bueno, el aplanar la curva epidemiológica es que el número de casos de contagios, que puede ser muy alto, se reduzca a un número por debajo de la capacidad del sistema de salud o en el borde. Va a ser pocos días, pero en esos días van a estar en crisis. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que el número de contagios disminuya. Al disminuir el número de contagios, disminuye el número de fallecimientos, pero el tiempo va a durar más. Es decir, el lapso de tiempo en el que inicia una epidemia, llega a su máximo y termina en una medida sin control, es más corto si sube y luego baja en una curva aplanada, porque entonces eso quiere decir que la epidemia va a estar más, pero no va a colapsar el sistema de salud. El colapsar un sistema de salud también implica una alta tasa de personal de salud que fallecen debido a la pandemia. Y hay que tomar en cuenta que son recursos de alto nivel y que cuesta mucho dinero, tiempo y esfuerzo formar un médico o una enfermera. Bueno, lo que nunca entendieron los medios chayoteros, espero que ahora sí se vea esta gráfica, es que han querido pasar la idea de que el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que terminó el 1 de junio, era esto. O sea, terminaba de manera abrupta la pandemia. Y entonces ya todo el mundo puede salir a partir del 1 de junio a hacer su vida normal. No, no, absolutamente no. Tanto en Estados Unidos como en México y en Europa y en Asia, esta era la situación. Entonces, bueno, ya presenté la gráfica y no pasa nada, pues si la volvemos a explicar. A mí me parece que es una gráfica muy importante porque hay mucha gente que desprecia el significado de colapsar un sistema de salud. Nuestros médicos y nuestras enfermeras han hecho un trabajo heroico, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salubridad, porque han estado en primera línea en la lucha contra esta pandemia. Entonces, el aplanar una curva epidemiológica es también desestresar el sistema de salud. Es que nuestros médicos y enfermeras puedan atender humanamente a una menor cantidad de personas al mismo tiempo. Ok, Luis Martín. Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho. A ver, tengo por acá registro de internautas que nos escuchan desde Zapopan y Guadalajara, San José, California, Culiacán, Celaya, Naucalpan, Lerma, y de Parral, Chihuahua, y de las delegaciones Iztapalapa y Benito Juárez, principalmente. Manuel Fernández nos obsequia un superchat, dos superchats, discúlpeme, y menciona, vamos a recibir la patria grande para nuestra América. Sin influencia sobre los norteamericanos no tenemos futuro. Hugo Fernando Maldonado González, es usted un chingón contra el neoliberalismo corrupto y huevones vividores del erario de nuestro México. AMLO no está solo. José Lalo, hola maestro, qué gusto oírlo. Ojalá mis maestros fueran la mitad que usted.
Sonia Martínez, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Hola, ingeniero Ángel Valderas. Lo admiro mucho y lo quiero y me gusta para ser el siguiente presidente después de mi presidente AMLO. Abel Castillo, amigo Ángel, en Ciudad de México los especialistas cobran desde 800 hasta 1,700. Imelda, amigo, ¿deberíamos tenerle miedo a la vacuna del coronavirus? ¿Es cierto que hay un nuevo virus que se transmite a través del salmón? Roberto Pérez dice que, ¿en serio crees que son los emigrantes los que están muriendo? Me perdonas, pero si no tienes documentos y tú vas a un hospital, te atienden. No sé de dónde sacaste esa locura. Tengo poco viviendo en Los Ángeles, California, desde el año 93 y lo que dices no sé de dónde lo sacaste. Alex Whiteman, yo vivo en Estados Unidos y el señor está hablando medias verdades. Por acá, Elena Villaseñor, que también vive en Estados Unidos, dice, Roberto Pérez, el equivocado eres tú. Lilia Paredes, me gustaría saber si nos pudiera explicar el ingeniero cuál es el origen más creíble del coronavirus. He escuchado tantas versiones que confunden como que el de hielo y la búsqueda del petróleo lo destaparon. Connie FR pregunta, ¿de verdad se salió de control el problema del COVID en Estados Unidos? ¿O hay algo más que no sabemos? Imelda, amigo, yo viví 10 años en Los Ángeles y es cierto todo lo que dice el ingeniero. Blanca de los Reyes, soy testigo de la calidad del servicio del Seguro Popular. Durante 10 años he visto la cantidad de población que es atendida. Es impresionante ver personas en pobreza extrema, sobre todo de provincia. No sé si ahí dejo las preguntas o continúo, maestro. No, yo creo que está bien, podemos ir comentando algunas, ¿no? ¿Cómo no, maestro? Muchas gracias. Sí, mira, a ver, en primera yo quisiera decir que de dónde saco la información. A ver, los que hacemos matemáticas tenemos muy claro que no por el hecho de que yo vea una oveja negra puedo decir que todas las ovejas son negras. No por el hecho de que yo no haya conocido a una persona que tiene COVID, voy a negar que existe el COVID. No porque a mí me hayan atendido bien en un hospital del Seguro Social o en un hospital norteamericano, me van a atender bien. A todos. No, efectivamente eso no sucede. Hay muy buenos artículos sobre el sistema de salud norteamericano, en la BBC de Londres, por ejemplo, y yo trabajé en Italia. Hay una cuestión que yo le recomendaría a la persona que dice que lo que digo no es cierto, pues yo le recomendaría que consulte a un norteamericano y lo invito a ver encarecidamente la película de Robert Moore que se llama Sick. Es una comparación del sistema de salud norteamericano contra los sistemas de salud europeos y de cómo norteamericanos WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, envidian el sistema de salud europeo. Yo trabajé en la Universidad de Padua, allí estudié, y uno de los problemas fuertes que tenían los becarios europeos en los Estados Unidos es que cuando tenían una pequeña enfermedad, regresaban con deudas a los países europeos y después los norteamericanos pretendían que los estudiantes pagaran las deudas. Eso siempre generó muchos conflictos. Yo tengo amigos del sector médico europeos que han estado en Canadá, yo tengo familiares en Canadá y bueno, la información que yo tengo me la proporcionan médicos europeos que han estado en Estados Unidos, que han estado en Canadá, que no envidian para nada el sistema de salud norteamericano. Y estamos diciendo al sector salud, o sea, es evidente que si yo tengo mucho dinero, me voy a operar a Houston y voy a recibir pues lo mejor. A mí me gustaría que la persona que dijo que no es cierto,
que garantizara que todos los norteamericanos tienen un seguro de gastos médicos que les permite una atención gratuita en cualquier hospital, como es lo que sucede en Europa. En Europa uno tiene una credencial sanitaria, es un sistema nacional que permite la atención en cualquier hospital del país, pero no es privado. Los datos que yo di sobre el costo de cuánto cuesta, por ejemplo, estudiar medicina en los Estados Unidos, pues es un sistema que nos permite ver efectivamente que el sistema es tan caro, porque los datos ahorita incluso voy a dar el dato. Yo di ahorita un dato de cuánto cuesta estudiar medicina en los Estados Unidos y ese dato viene lo acabo de tomar apenas de 2019 y es un estudio comparativo de sistemas de salud de Estados Unidos con países europeos, Medscape, ¿no? La persona que dice lo puede buscar tranquilamente en internet porque es una comparación de Estados Unidos con Europa, con el Reino Unido, con Francia, con Alemania, con España, con Brasil y con México. Medscape, ¿no? Medscape es un estudio muy reciente, porque además, por otro lado, también tenemos los estudios de la OCDE que muestran cuál es la cobertura que se tiene, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos comparada con los países europeos, ¿no? Están los datos de la Organización Mundial de la Salud, el Global Health Observatory, y repito, yo creo que posiblemente haya alguien que le haya ido bien, pues sí, pero si regresamos a los datos que di de 40 millones de pobres y 12 millones en pobreza extrema, pues nos permite ver en esa situación. Las vacunas, Estados Unidos ya salió de la pandemia, no ha salido, todavía los números no dan. Hay que tomar en cuenta que el epicentro de la pandemia ahorita está en América, donde estamos viendo una reducción y por lo tanto el futuro de México y de los Estados Unidos es en Europa. Es ahí donde lo estamos viendo. Miren, vacunas hay de todo tipo. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la influenza es una vacuna que ya se administra de manera regular en México desde hace tiempo. No es que las personas no le den la influenza, sí te va a dar la influenza, pero no tiene los efectos duros que pues, te puede tomar si no tienes la vacuna. Lo del salmón, exacto, es una nota nueva, pues hay que tomar en cuenta que los infectólogos y los epidemiólogos han mandado alertas de cómo estos virus ya existen, sus huéspedes son animales, muchos animales salvajes. Recordemos que se hablaba del coronavirus como origen entre un murciélago, un pangolín, y bueno, de ahí puede haber algún mecanismo muy raro, muy extraño, muy poco probable, en el cual se pueda pasar a una persona, que es lo que se dice que pasó en Wuhan. Y bueno, una última, al inicio me dio risa de estos huevones vividores del erario, pues porque estamos viendo cómo hoy en México empresas a las que se les había olvidado pagar impuestos durante los últimos 6 años, algunos incluso más atrás, pues ahora están pagando impuestos. Se han recuperado el actual gobierno aproximadamente 30,000 millones de pesos, pues que hay que tomar en cuenta que un hospital, el costo de construcción de un hospital son 1,000 millones. 30,000 millones estaríamos hablando lo suficiente para construir 30 hospitales. Yo trabajo en una universidad autónoma cuyos subsidios son aproximadamente 2,000 millones. 30,000 millones equivale al subsidio de 15 universidades, de 30,000 habitantes, 3,000 profesores, 3,000 trabajadores, es decir, no son pocas cantidades. Y discutiendo de sistemas de salud es clave que se paguen impuestos, porque el pagar impuestos es tener infraestructura. Bueno, maestro, hay bastantes respuestas o comentarios respecto a lo que usted dijo.
Sin embargo, antes se están reportando personas, internautas, desde San Juan Tepa Hidalgo, Las Vegas, Nevada y Pensilvania. Es verdad que es el epicentro de la pandemia, supongo Estados Unidos. Aquí, Juli Carmen, si el Obamacare se los acaba de tumbar Trump, excelente exposición. Porque no tengo seguro médico y tengo diabetes. Elena Villaseñor, desde Nevada. Es totalmente cierto, maestro, es un robo el servicio médico. Mi sobrina es enfermera y sigue pagando su deuda. Y ni hablar del dentista. Gloria Salas, exacto, doctor Puga, es penoso que la gente pueda aseverar algo a partir de un dato. Quienes le conocemos de más tiempo sabemos que usted no haría un comentario sin contrastar más de una fuente. Antares Guzmán, ojalá más adelante pueda venir a Francisco I. Madero a dar una plática de este tipo, acá en Teoatepec, Hidalgo. Elena Villaseñor, nuevamente todo lo que dice es cierto, maestro Valderas. Yo radico en Estados Unidos y también los dentistas son caros. Hay mucha gente homeless. Diógenes, efectivamente es una realidad. La salud en Estados Unidos es sumamente cara. Como bien decía el ingeniero, al ser altamente costosa la formación universitaria, los médicos priorizan ingresos al altruismo, o por encima, supongo, del altruismo. Con IFR, unos amigos que viven en Texas se vienen a atender a Ciudad Juárez y otros a Michoacán, entre algunas de las reacciones que hubo. Continúo con las preguntas, maestro. Tamal anarquista. No sé si el racismo sea una consecuencia del imperialismo y el colonialismo de Europa y Estados Unidos. Están tirando estatuas de Colón porque fue esclavista en Cuba. ¿No deberíamos revisar nuestros monumentos? Juli Carmen, como si fuera cualquier cosa invadir. Bueno, esta es su cultura, el intervencionismo. Imelda Amigo, ¿cree que haya posibilidades de que se vuelva a reelegir Trump? Ángel Ruiz, ¿es verdad que en Estados Unidos se contagian más los negros y los latinos y los güeros que son inmunes a la enfermedad? Ángel Sol, finalmente, bueno, entre las preguntas todavía hay más. Ángel Sol, saludos, ingeniero Ángel Valderas Puga. ¿Es un virus o es una bacteria? ¿Fue creada o fue mutada? Pregunto, gracias. Continúan las preguntas, sin embargo, creo que por sensatez dejo aquí. Exacto. Mira, es muy interesante. Hay que tomar en cuenta que efectivamente, como señala alguien, yo mi manera de abordar los datos, soy matemático, soy ingeniero, estoy acostumbrado a manejar datos, efectivamente no me invento las cosas, no la manejo, no construyo mi percepción con base en lo que una persona me dijo o dos personas me dijeron. Claro, la experiencia propia, yo he estado en Estados Unidos, mire, tan es así que yo estuve en un congreso en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, en Manhattan, y recuerdo que me fui a hacer un chequeo médico antes, recomendado por médicos mexicanos, porque me dijeron, mira, si tienes algún problema en los Estados Unidos, te va a salir un ojo de la cara. Así es que mejor chécate en México, porque sí está muy, muy pesado. Bueno, solo voy a dar 3 referencias para quien me pide referencias, porque la estadística sirve para eso. Y fue muy sencillo, ¿eh? Ni siquiera es que me haya metido a enciclopedias de universidades ni nada. Simplemente me metí, puse sistema de salud norteamericano, personas sin acceso a salud en Estados Unidos. Me salieron 3 fuentes, todas confiables. Una, por ejemplo, es Statista, statista.com,
en donde marca cómo viene un histórico entre 2011 y 2018 con el porcentaje de personas que en los Estados Unidos no tienen ningún tipo de seguro médico. Vamos desde 2011 y 2012, donde un 15% de la población no tenía ese acceso. En 2013 bajó al 13%, en 2014 al 10%, en 2015 al 9%, 2016 el 9%, 2017 el 8% y en 2018 volvió a aumentar al 9%. Es decir, estamos hablando, efectivamente, el dato que yo había dado inicialmente, de arriba de 25 millones sin, sin acceso a un seguro de gastos médicos. Pero a mí me sorprende que alguien que esté en Estados Unidos no se dé cuenta, no entienda que uno de los sistemas más estudiados desde Europa es el sistema norteamericano y es el más criticado. Por ejemplo, aquí encontré una nota del periódico inglés The Guardian, en colaboración con el periódico español El País, donde dice el sistema sanitario de los Estados Unidos, el 25% de la población no se puede dar el lujo de poder eh, permitir un tratamiento médico que necesita. Estoy intentando compartir pantalla, no sé si se vea, para citar la fuente. ¿Se ve la pantalla? Ah, perfecto. Sí, maestro, Miren, sí. vean The Guardian, el sistema sanitario de Estados Unidos. Millones de estadounidenses posponen la visita al médico porque no pueden pagar el coste astronómico de la atención. 27.8 millones de estadounidenses no tuvieron ningún tipo de seguro de salud. Y luego testimonios. No puedo hacerme revisiones porque mi seguro me exige que yo pague los primeros $5,000 de la factura. Pero no es la única. Miren, ya de aquí comparto porque es toda una conferencia sería sobre esto, pero estos son los ingleses. BBC, magnífico artículo, este del 16 de marzo, ¿por qué millones evitan ir al médico en Estados Unidos, incluso en crisis como los del COVID? Y es muy interesante porque dice, miren, sin ciudadanía estadounidense significa que no hay atención médica. Sebastián, nunca fui al médico. Si me enfermaba, mi madre siempre intentaba tratarme en casa, pero recuerdo que a veces me enfermaba mucho y faltaba bastante a la escuela. ¿Por qué? Pues porque millones de estadounidenses no buscan ayuda médica porque no tienen seguro, no tienen documentos. Hay millones de norteamericanos que no tienen acceso a la salud en los Estados Unidos. Esto es hiperconocido. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, los datos de la OCDE, muestran que ese es el sistema norteamericano. Ahora, pues que esto sea una posición anti-norteamericana, no lo es. Es un dato de hecho en donde es un modelo que es la privatización por excelencia, comparado contra modelos que vienen de un Estado social, como el mexicano, que viene de una revolución de hace 100 años, o como el europeo, que viene de los sistemas sociales que nacieron también hace aproximadamente 100 años. Efectivamente, es interesante ver lo que hemos estado viendo en Inglaterra, no nada más en la estatua de Colón, sino que derivado del asesinato de estos jóvenes, pues no sé si tan joven George Floyd, pero el otro en Estados Unidos, efectivamente hay una ola de rechazo a estos esclavistas, que también fueron los españoles, pues que era la época del colonialismo, en donde como exterminaron a las poblaciones nativas, recordemos que de 25 millones de indígenas que había en México, prácticamente exterminaron 24 millones, la mayor parte por enfermedades que trajeron los europeos a América. Y bueno, de alguna manera, yo creo que en estas generaciones, más que revisar la historia hacia atrás del colonialismo, que hay que revisarla, porque si no, no sabemos en dónde estamos, no se puede entender el presente si no revisamos el pasado. Yo creo que más bien
sobre todo los jóvenes de las nuevas generaciones, pues tienen una responsabilidad en sus propios países a detener el colonialismo. El colonialismo comienza con el control de las mentes, con inocular en las generaciones jóvenes, por ejemplo, como decía Lansing, aquel secretario de Estado norteamericano al inicios del siglo pasado, hace 100 años casi, pues que había que educar a la clase política mexicana en Estados Unidos para que aceptaran el liderazgo norteamericano. Eso yo lo veo terriblemente más peligroso, que las personas asuman que puede ser colonia de otro país, que otro país es el que va a tomar decisiones en tu propio país, que va a tomar decisiones políticas. Y yo creo que deberíamos de festejar lo que está haciendo el gobierno de México en el tema de la energía eléctrica, porque lo ha señalado el presidente, de estos intentos colonialistas de empresas españolas, no todas, pero muchas de ellas ligadas a cuestiones de corrupción, tipo la brasileña Odebrecht, la española OHL. Ahora ya salió la noticia que hasta el rey de España pedía moche o pidió moche a la primera mitad de por ahí del 1995, en el cambio entre Salinas de Gortari y Cedillo, que ese fue el dato que dieron, pero no me checa por las fechas, y más o menos por ahí debe de ser, que había pedido hasta moche. Yo creo que el colonialismo sigue vivo, los intentos colonialistas de los centros siguen vigentes, pero también tiene que ver con la cuestión de la cooperación de las poblaciones autóctonas, si ceden o no ceden a la colonización. Para mí estos 30 años de neoliberalismo en México me han dejado muy claro una clase política totalmente colonizada, con en mente el American Way of Life, pero que no se van a Estados Unidos. O sea, son muy curiosos, ¿no? Ellos quisieran el modo de vida norteamericano, sí, pero no se van para allá, ¿no? No se van para allá. Ellos quieren hacer sus negocios aquí, no quieren pagar impuestos aquí, quieren ganar contratos con moches aquí, quieren apoderarse de la cuestión pública aquí, pero desgraciadamente son terriblemente colonialistas. Por ejemplo, entregaron la banca mexicana a bancos norteamericanos y españoles principalmente. Y bueno, ese colonialismo tenemos que luchar en contra de él. Sigue vivo, pero ya estamos en otra etapa con un melting pot, donde ahora sí ya tenemos una mucha mayor mezcla de poblaciones, pero pues de todas maneras siempre hay gente que quiere sacar raja. Ok, Luis Martín. Gracias, maestro, le agradezco. Se reportan personas, internautas, desde Colima y desde Maryland. Edgar Carmona, estudié en el ITQ y me perdí tomar clases con el ingeniero Valderas, pero lo he seguido desde hace años y es un académico de primera. Gracias, maestro, muy interesante. Reciba un saludo con respeto y admiración. Oliverio Carvajal, datos ciertos. Mi esposa pospuso citas médicas por el alto costo. Mita 29 pregunta, hola, si Estados Unidos importó material para el COVID de China, ¿cómo exportó a México cierta cantidad? ¿Tal vez fueron de origen chino? Cristina Hernández Reyes, hola Ángel, ¿qué opinas de que periodistas como Ledesma y Astillero usen al Oxxo para sus donativos, siendo que son de los empresarios que odian y golpean a AMLO? Diógenes, por supuesto, y Hollywood, como decía el ingeniero, juega un rol clave en la colonización del imaginario colectivo, que es el inicio, lo que permite el colonialismo material. Hasta el momento estas son las preguntas, maestro. Ok, pues creo que vamos a ir cerrando. Miren, hay un traslape. Hay que tomar en cuenta que la pandemia no golpeó al mismo tiempo. México recibió, por ejemplo, ventiladores de los Estados Unidos. Han llegado 18 vuelos de 20 en total de un puente aéreo entre México y China.
México mandó mascarillas a China porque no se dan el mismo tiempo. El centro de la pandemia pasó de China a Corea a Europa, principalmente España e Italia, pero llegó después llegó a Francia y al Reino Unido, y hoy el país europeo con más contagiados y con más fallecimientos es Rusia. Es decir, no se dan en el mismo tiempo los brotes. Eso tiene mucho que ver con cuándo se da el primer brote, cómo viene atacado el primer brote, y eso afortunadamente, es lo que ha permitido el intercambio de medicinas. Hay que tomar en cuenta incluso que hubo brigadas de Cuba que estuvieron en Italia, la brigada Henry Reeves, en honor a un neoyorquino que estuvo en Cuba. Ese desfase de que no se dio al mismo tiempo ha permitido que ahora incluso países europeos pudieran vender mercancía a países de América, porque ya van de salida. Y fue lo que pasó en el caso de China. Hubo países, incluso como Corea del Sur, que prohibieron la exportación de material médico relativo a la pandemia porque ellos lo necesitaban. Entonces, ese traslape es natural. Se pasó de Europa a América y ahorita quien tiene más necesidad de insumos médicos, pues es América, ¿no? Lo de los donativos, Ernesto Ledesma y Julio Hernández López, pues yo creo que sinceramente son dos profesionales. Rompeviento TV me gusta, es un medio que yo utilizo como referencia. Todos los que dejamos de ver Televisa, Televisión Azteca, yo dejé de comprar ya la revista Proceso, por más que esté en Los Moneros o que escriba John Ackerman, me sorprende el amarillismo extremo de la revista Proceso. Y bueno, yo que he seguido a Julio Hernández en La Jornada, me parece un magnífico periodista, es crítico, ¿sí? Puedo considerarlo que él no es un fan acrítico de Andrés Manuel López Obrador, pero yo lo veo muy centrado. Y también he visto a Ernesto Ledesma hacer comentarios pues, que de alguna manera son más centrados. Yo creo, incluso lo ha dicho el presidente en la relación con los medios, pues no es que no se quiera la crítica siempre debe de existir, es algo positivo la crítica. Yo de hecho tomo de todas las personas que hoy comentaron, hago mis notas, las tomo en cuenta, si tengo que revisar algún elemento lo reviso para el futuro, porque la crítica es muy buena, es muy sana, las personas nos dan nueva información que no teníamos, nos dan nuevos elementos, nos permiten, por ejemplo, el no generalizar, ¿no? Y bueno, a partir de eso yo creo que estamos viendo en los medios mexicanos, como La Octava, por ejemplo, a otro que no me pierdo es a Álvaro Delgado, ¿no? Hay una batalla en los medios. De hecho, el Buzón Ciudadano forma parte de esta cuestión de dar información alternativa. Y bueno, cada quien está haciendo su luchita, ¿eh? Yo creo que ojalá esos medios sobrevivan. Yo prefiero estos medios que sobreviven pues pidiendo donativos a que reciban por debajo del agua dinero de grandes empresarios o grandes industriales que van con otros fines. Uh-huh. Maestro, muchas gracias. Desde luego, comentarios todos positivos hacia usted, proponiéndole como dirigente nacional de Morena, como gobernador de Querétaro y como presidente de México, como es costumbre ya. Desde luego, admiración y respeto para usted. Saludos al maestro Puga, dice Marta Servín. No me pierdo sus chats y gracias por mantenernos informados. Blue Start. Hola, Buzón Ciudadano. Excelente, como de costumbre, la invaluable participación del ingeniero Ángel Valderas Puga. Gracias por estos importantes esfuerzos y mantenernos bien informados. Maestro, muchas gracias. Un gusto saludarle por esta vía. Ya habrá ocasión de
de reunirnos físicamente. Un saludo. Ya estaremos en el Parque Postal, Toño, nuevamente manteniendo la sana distancia. Pues agradecemos al buzón, vámonos a la conferencia de Hugo López-Gatell y su equipo. Muchos saludos a Luis Martín, a Toño, a Julio, que siempre se encarga de la parte técnica. Estamos aprendiendo todos en conjunto, estamos colaborando más. Gracias a partir de las pláticas con el buzón, me han invitado de otros estados de la República, Sonora, Jalisco, y de alguna manera, bueno, pues esto va formando una masa crítica con información alternativa. Y pues muchas gracias de nuevo al esfuerzo del buzón y por aquí nos vamos a estar viendo. Muchas gracias, maestro. Saludos a todos y a toda la gente que siguió la transmisión. Voy a ver si puedo, si me da tiempo de contestar parte de lo que comentaron por aquí. Gracias, maestro. Toño, no te escuchas, tienes cerrado tu micrófono. Sí, bueno, antes de cerrar, quiero informarles que el día de mañana vamos a tener el tema el racismo como estrategia electoral, la manipulación de las masas, con el antropólogo Helio Masferrer, y el sábado a las 12 del día vamos a tener a Paco Ignacio Taibo reflexionando sobre la lectura en tiempos de la pandemia, ¿sí? Es el sábado 20 de junio a las 12 horas. Y vuelvo a recordar que el próximo 18 o 25 de julio vamos a estar ya en el parque. Ojalá y nada nos cambie, no nos cambien esta propuesta, este proyecto. Y por lo pronto pues nos retiramos ya. Gracias, Ángel. Hasta luego, Toño. Saludos a toda la gente del buzón, saludos a los mexicanos que nos siguieron desde Estados Unidos y naturalmente a los mexicanos que nos siguieron desde México. Gracias, maestro. Perfecto. Hasta luego. Entonces, pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Cambio y fuera. Igualmente, Toño, igualmente.